Pues es una alegría, un privilegio estar con ustedes compartiendo este mensaje. Dios nos ha mandado a platicar sobre un tema muy especial, un tema sobre la misericordia y sobre el amor. Cuán importante es una caricia a veces en nuestras vidas, una mirada de amor, un abrazo tierno, un apretón de manos, a veces que nos acaricien el cabello. Cualquier caricia marca de una forma especial nuestras vidas. ¿Por qué será? Y es porque una caricia es una manifestación de amor. Y fíjense que cuando yo quise escoger el tema de esta charla, encontré que el Papa Francisco definía la misericordia como la caricia de Dios. Así que yo he tomado esta frase del Papa Francisco para titular esta charla. Esta charla se denomina Misericordia, la caricia de Dios. Y para ello los quiero invitar a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 40 y del 44 al 50. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 40 y del 44 al 50. Dice la palabra: un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, lo besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó: si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Jesús siguió: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no los podían pagar, el prestamista le perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús, mirando a la mujer, le dijo: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella desde que entré no me ha dejado de besar los pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que son muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. La persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer: por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Palabra de Dios. Nos cuenta la palabra que Jesús estaba invitado a comer en la casa de un fariseo. Y como en muchísimos otros personajes y versículos de la Biblia, nos muestra a Jesús en un aparente dilema entre actuar con misericordia o actuar con justicia. Por ejemplo, puedo recordar aquella vez en que estaba aquella mujer adúltera a punto de ser apedreada
Y entonces se encuentra Jesús en la disyuntiva si actúa con misericordia o con justicia. Este es un caso parecido. Los fariseos lo quieren poner a prueba, cuál es la forma como él debería de actuar. Pero ya vamos a ver a lo largo de la charla cuál es la forma con la que Jesús actúa. Para poder entender esta charla y el mensaje que el Señor nos quiere dar, yo he dividido la cita en 3 personajes. Los más importantes que interactúan aquí, que son la mujer, el fariseo y Jesús. Y vamos a empezar por la mujer. Dice la palabra, nos describe que la mujer es una mujer de mala vida. En otras versiones dice que aparentemente era una prostituta. A la final no nos interesa saber si era o no era prostituta. Lo que nos quiere decir el evangelista es que ella era una mujer, era una pecadora pública. Su actuar era conocido por todos. La mala forma, la mala vida que esta mujer llevaba, lo sabía todo el pueblo. Toda la gente la conocía por eso. Era una pecadora pública. Esta mujer tenía una gran libertad, una gran necesidad de ser libre. Yo me imagino, dice la palabra, que vivía en este mismo pueblito donde llega Jesús. Y yo me pongo a imaginar cómo es cuando una persona ha crecido en un pueblo pequeño. Toda la gente lo conoce, toda la gente sabe quién es. Y cuando llega a cierto lugar, le cuentan historias sobre esa persona, porque en los pueblitos toda la gente se conoce. Ahora calculen cómo debe haber sido la historia de esta mujer. No deben de haber estado hablando cosas buenas de ella. Cada vez que llegaba a cierto lugar, yo me imagino que las mujeres susurraban atrás de ella, murmurando sobre la vida de aquella mujer. Y los hombres, ¿cómo la deben de haber visto? Allá viene aquella, ya saben ustedes, ¿verdad? Y empezaban a murmurar a las espaldas de ella. Ella se debe haber sentido cansada de este estilo de vida, triste, fatigada, con un peso en su corazón. No podía ni caminar libremente en el pueblo donde vivía porque toda la gente hablaba mal de ella, hablaba a sus espaldas. No debe haber tenido ni siquiera amistades sinceras. Y con esta necesidad de ser libre, escucha que Jesús va a llegar al mismo pueblo donde ella vive. Dicen algunos teólogos que es probable que esta mujer haya escuchado a Jesús en algún sermón. Otros dicen que no, que solo había oído hablar de él. Y una de las referencias que le deben de haber contado era que este hombre comía con pecadores. De hecho, está comiendo en la casa de un fariseo, pero dice la palabra que ha ido a comer donde Zaqueo. Entonces, esta mujer tiene una referencia. ¿Quién es Jesús? Alguien diferente, un profeta que no apedrea a una adúltera. Es alguien que debe tener algo distinto, alguien que me puede entender, que me puede amar, que no me va a ver igual, que no me va a criticar. Y movida por este deseo de encontrar algo distinto, decide ir a la casa de este hombre. Cuenta la palabra que no va ella sola, sino que busca llevarle algo a Jesús. Y lo que busca llevarle es un perfume, un frasco de alabastro. Este frasquito de alabastro por sí mismo ya tenía un gran precio. El alabastro era una piedra como tipo mármol que tenía que tener un gran trabajo para convertirse en blanquecino, en transparente. Así que solo el bote como tal ya era un presente con un gran precio. Pero dice que además del botecito lo llevaba lleno de un perfume delicioso de nardo. Cuentan los teólogos que han calculado que más o menos eran 453 gramos de este finísimo
perfume que llevaba esta mujer. En aquella época, el valor era de aproximadamente 300 denarios. Y para que tengamos una idea, el salario de un jornalero al día era de 1 denario. Así que si hacemos un cálculo, quizás este perfume tenía el costo de unos 10 meses de trabajo. Y yo, haciendo el cálculo de este valor, decía, ¿qué me cuesta entender cuánto costaba este perfume? Pero yo tomé el salario mínimo aquí en nuestra sociedad, hice un cálculo parecido. Y más o menos este perfume al día de hoy andará costando unos $4,000. Era una cosa carísima, ¿verdad? Si tomamos como punto de referencia lo que cuesta un perfume comercial. Hay de todo tipo de precio, desde $25 hasta $200 o más. Pero $4,000 era un precio excesivo, era un perfume caro. Es probable que quizás eran todos los ahorros que tenía esta mujer. Pero esto nos enseña el valor que ella le estaba dando a su salvación, a aquel encuentro que iba a tener con Jesús. No le importó lo que iba a gastar, porque iba a encontrarse con alguien muy especial. Y lista a encontrarse con Jesús, también prepara no solo un regalo material, también prepara su corazón. Y dicen los teólogos que ella llega con 2 actitudes delante de Jesús. La primera es el arrepentimiento y la segunda, la humildad. Tan atrevida esta mujer que no estaba invitada a comer a la casa del fariseo, ¿verdad que no? No dice la palabra que estaba invitada. Pero tan atrevida fue, tal era su necesidad de libertad, que llega y entra a esta casa sin previa invitación y sin previo aviso. Dice la palabra que llega directamente a los pies de Jesús. Llegar a los pies del Maestro era una señal de humildad. Allí, en aquella época, los comedores eran bajitos y todas las personas se sentaban alrededor de la mesa en el suelo o en cojines. No habían sillas como hoy. Es decir, que lo más probable es que Jesús estaba sentado y los pies le quedaban atrás. Es decir, que esta mujer llega y se sienta a los pies de Jesús atrás de él. Empieza y se hinca, se postra. Cuenta la palabra que empieza a llorar a los pies del Maestro. Al llorar, esta mujer está mostrando una señal de profundo arrepentimiento y de dolor en su alma. Lleva su frasco de alabastro y se me olvidó contarles que el frasco tenía una peculiaridad, tenía un cuello muy largo. Es decir, que para acceder al perfume tenían que quebrar el frasco. Esta mujer quiebra el frasco para poder sacar el perfume y bañar los pies de Jesús. Pero este hecho tampoco es un hecho al azar, tiene un significado. A veces nosotros debemos de quebrar nuestro orgullo para poder tener un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que esta mujer llegó delante del Señor. Quebró su corazón, su alma, su espíritu, y sin tener nada que ofrecerle más al Señor que su arrepentimiento y su humildad, llegó a bañarle los pies a Jesús, a pedirle perdón. Estaba expuesta a las críticas, expuesta a que la juzgaran, se la estaba jugando todas. Y ahora vamos a pasar al segundo personaje, Jesús. Veamos cómo reacciona Jesús ante esta mujer. Está el fariseo pensando que si Jesús supiera quién es, actuaría con justicia y le diría: levántate, pecadora, sal de aquí.
Pero Jesús no actúa así. No la condena, no la humilla, no la recrimina, no le pregunta, no la juzga. Yo quiero que, como tenemos nuestras Biblias abiertas, busquen conmigo el versículo 44. Versículo 44. Entonces Jesús, mirando a la mujer, si usted puede subrayar este versículo, a mí me encanta que esta frase la encontramos en diferentes versículos de la palabra. Y es que los evangelistas no se saltan este detalle tan especial. Jesús mira a la mujer. Antes de hablarle, antes de decirle algo, antes de dirigirse a ella, la ve. Y miren que esto es bien común en el Señor. Pasa a lo largo de la palabra de Dios que Jesús hace esto. Primero ve a sus hijos. Yo quisiera que usted se ponga a pensar qué tipo de miradas estaba acostumbrada esta mujer de mala vida. ¿Cómo la veía la gente? Quizás la veían con desprecio, de arriba para abajo. Quizás los hombres la veían de alguna forma carnal, con un deseo mundano. En términos generales, ella no estaba acostumbrada a miradas muy amables. Ahora pongámonos a pensar cómo fue la mirada de Jesús hacia ella. En ese momento, en ese instante que Jesús la miró, ella tuvo su momento de conversión, porque Jesús la amó a través de esa mirada. Yo me pongo a pensar un montón de veces cómo debe ser la mirada del Señor cuando ya lleguemos a su presencia, porque aquí no nos queda más que imaginarnos esa mirada. Y quizás nos imaginamos hasta el color de los ojos de Jesús, azules, verdes, color miel, café oscuro, el color de ojos que usted le quiera poner. Pero muy a pesar del color que nos imaginemos, hay una mirada que toca nuestro corazón, que traspasa nuestra alma. Es la ternura y el amor de Dios mismo a través de sus ojos. Usted imagínese lo que debe haber experimentado esta mujer. Al solo ponerse a los pies del Señor, debe haber sido envuelta por la presencia amorosa del Señor. Y luego Jesús se detiene en un momento de amor sublime y cruza su mirada con la de ella. ¿Cómo no pudo haber sido transformada esta mujer? Su vida cambió por completo en ese instante. En ese instante se sintió por primera vez en su vida amada, aceptada, y su corazón había sido lleno de la misericordia de Dios. Y continúa la palabra, no termina nada más en esta mirada. Al final el Señor le dice que sus pecados le son perdonados. Termina perdonando sus pecados. Dios perdona a través del perdón, valga la redundancia, pero la forma como Dios perdona es a través de la misericordia. Dios la perdonó de una manera compasiva a ella. Y vamos a pasar al último personaje, y no menos importante, Simón el fariseo. Este personaje es interesante. Fíjense que lo primero que este hombre empieza a pensar es si Jesús supiera. ¿Cuántas veces a veces nos parecemos a Simón el fariseo? Pensamos que nosotros somos el dueño de toda la verdad. Si aquel supiera la forma de hacer correctas las cosas, no se estaría equivocando.
Simón el fariseo, un hombre orgulloso y soberbio que habló porque eso es lo que tenía en el corazón: orgullo y crítica. El orgullo lo movió a pensar que él sabía lo correcto, sabía quién era aquella mujer y sabía la forma que la debería de estar tratando a Jesús. Incluso le pasó por la mente que Jesús estaba equivocado, no la estaba tratando como ella se merecía. Hipócrita era Simón el fariseo. Tenía invitado en su casa a Jesús, pero en la realidad no quería tener un encuentro con Jesús. Era nada más la pura curiosidad lo que lo movía a tenerlo en su casa, para saber cómo hablaba, para ver si cometía algún error. No había un verdadero sentido de búsqueda del maestro. Y ahora, cuando nosotros al día de hoy nos preguntamos ¿con qué personaje nos identificamos? ¿Con esta mujer pecadora que reconoce sus miserias o con Simón el fariseo? Y no hay que responder muy a la ligera, hay que darle un verdadero pensamiento, porque a veces Simón el fariseo podría llegar a aparecer en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que somos dueños de todas las verdades y como tenemos un poco de camino en el Señor, ya sabemos cómo se hacen las cosas y todos los demás están equivocados. ¿Cuántas ocasiones, como Simón el fariseo, nosotros criticamos a los demás? Criticamos en nuestra familia, criticamos el comportamiento de nuestros hijos, de nuestra nuera, de nuestro yerno, de nuestros nietos, de la forma que educan a nuestros hijos, a nuestros nietos. Criticamos en la oficina cómo hace el otro el trabajo. Criticamos a la suegra, al esposo, a la esposa. En fin, pasamos por la vida criticando a los demás. Hay un signo que nosotros podemos medirnos si nos estamos portando como Simón el fariseo. Simón el fariseo vio para afuera, no se vio para adentro. A contrario como hizo la mujer se vio para adentro, vio sus culpas, vio sus miserias. A veces, cuando estamos haciendo la fila de confesarnos, nos cuesta vernos para adentro. Y usted se puede hacer esta pregunta: ¿cada cuánto usted piensa que necesita confesarse? Y cuando logra y hace la fila de confesión y va al sacramento, ¿qué tanto logra encontrar adentro? ¿O usted solo repasa 2 pecados y dice, ya no tengo más? Si solo he hecho esto y esto, nada más. Y sigue caminando en la fila de confesión y dice, ya no encuentro nada. ¿Le cuesta buscarse en lo profundo del corazón? Este puede ser un síntoma de Simón el fariseo. Me siento bueno, buena, no tengo nada más. Entre más es el caminar en el Señor, muchas más miserias deberíamos de encontrar. Dicen los teólogos que el santo peca hasta 7 veces. Así que nosotros debemos de multiplicar ese número porque nos hace falta mucho para llegar a la santidad todavía. Pero a veces, ojalá nos lleguemos a identificar con el primer personaje, con esta mujer. ¿Saben cuál es la diferencia entre la mujer y nosotros? Ella llevaba un punto de perder porque ella era una pecadora pública. Y nosotros quizás pecamos en lo muy privado,
Nadie se da cuenta, solo el Señor y yo. ¿Verdad? Eso es lo que a veces nos pasa. En raras ocasiones algún pecado se convierte en público, que los demás nos damos cuenta, pero en la mayoría de las veces solo queda aquí guardado en mi corazón. Aquella envidia que yo siento contra mi hermana quizás, contra mi vecina, contra el compañero de trabajo, a nadie se la digo, solo lo voy guardando en mi corazón. Y cuando veo la oportunidad, hablo mal de esa persona, porque hay una envidia que está carcomiendo mi vida. Quizás otro pecado que nadie ve es un odio profundo en mi corazón por aquella herida, por aquella situación que me hicieron y que nadie ve, solo yo. Aquella tristeza en la que vivo, aquel cansancio en el que vivo, aquel dolor en el que vivo, solo yo lo sufro por este odio que carcome mi vida. Quizás pueda estar viviendo en adulterio, en fornicación, en lesbianismo, pero trato por todos los medios que nadie se dé cuenta, que nadie sepa la doble vida que puedo estar llevando. Pero esto va cargando también mi corazón. Así que aquella mujer, toda la gente sabía de los pecados, pero hay muchísimos otros pecados que solo los voy guardando yo solita dentro de mi corazón. Quizás llevo una vida llena de mentiras. Qué cansado es para las personas que mienten. Porque una vez que han dicho una mentira, tienen que inventarse otra para poder cubrir la anterior y que no se le caiga todas las que ya dijeron antes. Así que este pecado lo lleva una y otra vez a caer en el mismo pecado. Y usted póngale el nombre del pecado con el que usted lucha: envidia, mentira, adulterio, odio, pornografía, etcétera. Póngale el nombre que usted quiere. Aquí la clave está en que aprendamos de cómo esta mujer llegó delante del Maestro con arrepentimiento y humildad. Esta es la clave y el mensaje que nos trae esta charla: el arrepentimiento y la humildad. Cuando yo empecé a buscar el significado de las dos características, me quise detener un momento en el arrepentimiento. Dice la palabra que esta mujer lloró a los pies de Jesús arrepentida. Yo le quiero preguntar, ¿usted alguna vez ha llorado en el confesionario por algún pecado, por alguna forma de haber ofendido a nuestro Señor? ¿Qué significa el verdadero arrepentimiento? ¿Significará llorar como esta mujer? El verdadero arrepentimiento es aquel que nos mueve a un verdadero cambio. Ese es el verdadero arrepentimiento. Hay 5 pasos para hacer una buena confesión y esto nos lo enseñaron en el catecismo. Cuando nos estuvimos preparando para el catecismo aprendimos los 5 pasos para hacer una buena confesión. Y el paso número 2 es el dolor de nuestros pecados. Pero a veces nos saltamos este paso. Hacemos la lista, hacemos la fila, le decimos los pecados al confesor, cumplimos la penitencia. Pero el paso 2, el dolor de mis pecados, y el paso último, que es el propósito de enmienda, se salta en nuestras vidas. Si usted quiere saber si en la realidad está viviendo un arrepentimiento de sus pecados, tiene que haber un dolor y un propósito para poder cambiar. Al final, Jesús le dice a la mujer que los pecados le son perdonados, vete tranquila. Otras versiones dice, vete en paz. Y fíjense que esto quiere decir que el perdón de los pecados y la misericordia de Dios no significa licencia para pecar. Vete en paz quiere decir no peques más.
Quiere decir, cambia de vida. No era que el Señor le estaba diciendo a la mujer, te he amado, puedes continuar con el mismo estilo de vida que llevabas hasta hoy. No le estaba diciendo eso. Le estaba diciendo, hoy has experimentado el verdadero amor. Hoy te he envuelto con mi misericordia, pero cambia de vida. Vete en paz significa no peques más. Yo le quiero preguntar, ¿hace cuánto usted se confesó? Ojalá me diga este domingo que acaba de pasar. Pero puede ser que usted recuerde que la última confesión fue hace, calculo, 3, 4, 6 meses. Calcula porque no se acuerda hace cuánto se confesó. Esta charla es para que el Señor la invite a la confesión. Ahí en ese confesionario es donde sentimos el abrazo de la misericordia de Dios. Y ustedes no me van a dejar mentir qué es lo que uno siente cuando se confiesa. Cuando uno está haciendo la fila de confesar, siente nervios. A mí me duele hasta el estómago cuando voy pensando qué es lo que le voy a ir a decir al confesor. Pero cuando uno sale del confesionario, siente una gran paz, una gran libertad. Ha dejado un peso y se lo ha quitado y se lo ha dejado a los pies de Jesús. Mire, y aquí no importa cómo es el sacerdote con el que le tocó confesarse. Si era platicón, si era parco, si le dio consejos, si no le dijo nada, si solo le puso a la penitencia. La misma sensación de libertad va a experimentar cuando salga del confesionario. Porque así como esta mujer, sin decirle abiertamente a Jesús sus pecados, los estaba confesando al exponerse, al llorar a sus pies, de la misma forma nosotros llegamos a los pies de Jesús en el confesionario. Y de la misma forma que esta mujer, vamos a poder experimentar su mirada de misericordia, su amor, su abrazo y por supuesto también su perdón. Me encanta a mí cómo el Papa Francisco define la misericordia. El Papa dice que la misericordia es la gran caricia de Dios porque es la luz de su amor y su ternura sobre las heridas de nuestros pecados. Hay tantísimos padres de la iglesia que han escrito sobre la misericordia por eso mismo, porque es la forma con la que el Señor perdona nuestros pecados. Fíjense que es tan importante la decisión de cambio. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase que dice que de buenos propósitos está empedrado al camino al infierno. ¿La han escuchado? Qué triste es que nos quedemos hasta ahí. Puedo confesar mi pecado, pero ya no tuve un propósito de cambiar. Sor Faustina le regaló el Señor la visión de poder ver estos dos caminos. Y Sor Faustina cuenta cómo los pecados del ser humano, al ser entregados en arrepentimiento, se diluían en el río de la misericordia de Jesús. Lo único que debemos hacer es clamar por la misericordia de Dios, reconocer que somos pecadores y llegar a abrazarnos de la misericordia del Señor en el confesionario. Fíjense que antes de que yo preparara esta charla, tuve una experiencia con la confesión. Yo trataba de confesarme cada cierto tiempo, no quizás por un deseo de confesarme, sino porque había aprendido que era necesario que yo llegara a la confesión cada cierto tiempo. Y fue así como un domingo decidí confesarme como un mero trámite. Hice la cola de confesión, en mi mente apunté los 3 pecados que me acordaba y llegué. Casi me tocaba cuando dio la hora que la misa empezara. Y era el mismo sacerdote el que estaba confesando, el que iba a oficiar la misa. Y entonces el padre salió del confesionario y dijo, se terminó.
lo siento, hijos, voy a continuar cuando la misa termine. Faltábamos quizás unas 5 o 6 personas. Ya había confesado a bastantes más. Entonces yo me le acerqué, era una fiesta y yo lo que quería era comulgar con mi familia. Iban a levantarse todos y yo me iba a quedar sentada. Entonces yo, padre, por favor, me quiero confesar, padre. Y entonces me dijo, ok, rapidito, hija. Sí, padre. Entonces entré, le dije mis pecados y entonces el padre se me quedó viendo y me dijo, te voy a dar unos consejos. Y yo volteaba a ver la hora y decía, padre, pero si ya tiene que empezar la misa. Se tomó su tiempo en aconsejarme y me dijo, esto no era que lo hiciéramos a la carrera, necesitabas que Dios hablara a tu corazón. Me dio la absolución y se salió. Yo me quedé sentada en el confesionario llorando y yo le dije, Señor, yo vine a buscarte a la carrera con una gran prisa. Pero Jesús, que estaba siendo representado por ese sacerdote, se tomó su tiempo. A pesar de que tenía a la gente esperando, yo me sentí tan especial y tan amada cuando este sacerdote se tomó 5 o 7 minutos en hablar conmigo, en abrazarme con la misericordia de Jesús. Y yo le dije, Señor, esto no vuelve a pasar. Tiene que cambiar la forma en cómo yo veo la confesión, porque tú te tomas el tiempo en esperarme en el confesionario, en amarme, en abrazarme, en consolarme, en curarme las heridas. Y yo he estado viendo durante tanto tiempo así de menos la confesión. Después de esta experiencia, el Señor me dijo, prepara esta charla. ¿Qué es lo que sucede en la confesión? Sucede un baño de la misericordia de Dios. Si Dios nos ama, ha buscado tantos medios para poder demostrarnos su amor. Y la misericordia es uno de ellos nada más. Es la forma como Él nos acaricia. Y la forma y el lugar donde hace y sucede esta caricia de amor del Señor es en el confesionario. Ahí donde el Señor, al igual que esta mujer pecadora, no nos condena, no nos juzga, no nos critica, simplemente nos perdona y nos ama. Al igual nosotros que esta mujer debemos aprender a reconocer nuestros pecados, a vivir en arrepentimiento y humildad y a buscar la confesión. El Señor ha sido bueno al poder hablar a nuestro corazón y contarnos que tiene un río de misericordia esperando para cada uno de nosotros. Hoy los quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón para que escuchemos al Señor. Amado Dios, yo te quiero pedir perdón, Señor, porque quizás no he tomado en serio ni le he tomado el valor de la confesión en mi vida. Quiero pedirte perdón, Señor, porque hace muchísimo tiempo que no me confieso. Ya olvidé la última vez que llegué al confesionario, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, porque quizás no he vivido un verdadero dolor de mis pecados. Señor, el arrepentimiento es un don, un regalo. Hoy te quiero pedir que me regales el don del arrepentimiento, que me pueda doler, Señor, como yo te he ofendido a ti. Prepara los corazones que están escuchando este mensaje, Señor, para que corran a abrazarse contigo en la misericordia, Señor. Regálales la humildad de poder llegar a tus pies, de quebrar su propio orgullo, de reconocer sus miserias y poder entregártelas a ti. Hoy te clamo, Espíritu de Dios, para que el mensaje que hemos escuchado se haga vida, para que puedas regalar a estos corazones libertad, que es lo que encontramos cuando logramos confesarnos. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.